Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Les saluda Eduardo Arévalo. Esta noche vamos a tener el gusto de conversar, de entrevistar al doctor René Portillo Cuadra, jefe de fracción del partido Arena, y la invitación a ustedes para que puedan participar también con sus preguntas a través de las diferentes plataformas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eduardo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al pueblo salvadoreño que sintoniza fielmente tu programa. Y llegó sin mayor problema por la lluvia, porque estábamos viendo una tormenta bastante fuerte. Sí, estaba cerca, Eduardo. Muy bien. Vamos a saludar de inmediato a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, como decimos en periodismo, la noticia manda. Teníamos otros temas con los que íbamos a iniciar esta entrevista, pero lo ocurrido ahora, por supuesto, ha llamado, doctor, la atención, la inclusión de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la lista de actores corruptos, como le llaman ellos, y no democráticos en El Salvador. Algunos dicen una situación pues que se veía venir, pero lo cierto es que las autoridades en los Estados Unidos, Anthony Blinken, pues lo confirmaba, y hay reacciones también de las cuales ya vamos a estar hablando en nuestro país. ¿Cómo ve este anuncio? Es una noticia triste, sinceramente no la celebro, más bien me entristece, porque las señales que estamos dando como país con este tipo de decisiones es ahuyentar la inversión, que es de donde nacen los empleos. Nuestro país, que está severamente castigado, con una economía deprimida, con la gente que mañana no sabe si tiene dinero para el bus, con la gente que está preocupada por sus hijos cuando salen a la calle, con los jóvenes que no encuentran una oportunidad, y sobre eso viene una noticia como esta, que a todas luces dispara todas las alarmas, no solamente en el ámbito sociopolítico, sino también en el ámbito comercial, en el ámbito de las exportaciones, en el ámbito del clima de inversión, porque todas las calificadoras de riesgo automáticamente bajan la calificación a nuestro país. Automáticamente las personas que querían venir a invertir a El Salvador lo ven como un país de inseguridad jurídica, con falta de predictibilidad en los negocios, y eso lo que hace es que haya mala noticia, porque mucha gente se preguntará, ¿y la señora que vende el pan, la señora que vende los tomates en el mercado, en qué le afecta? Pues le afecta muchísimo, porque en la medida en que se ahuyenta la inversión y no hay fuentes de empleo y no hay dinero circulando, la gente vende menos, la gente tiene menos posibilidad de acceder a una canasta básica. En ese sentido es triste la noticia. Lo veo desde el punto de vista humano, ya no como diputado, lo veo como ser humano. Estas familias de los magistrados deben de estar preocupadas. Si tienen familia en Estados Unidos, pues igual. Nosotros particularmente en su momento lo dijimos, esto va a traer consecuencias, y ahí están las consecuencias. Como te digo, no es para celebrar, al contrario, es una situación que, si embarga de dolor, pues por lo que esto implica a una familia, pues yo creo que no podemos celebrar. Lo que sí es cierto es que es el momento de reflexionar. Ahora, si bien hay una implicación directa para los magistrados, así como las otras personas que fueron también incluidas en esta lista, que hay que aclararlo, es parte de la lista Angel también, la cancelación de las visas y otro tipo de medidas, pero el punto es qué representan ellos. O sea, es la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador. O sea, el cargo es tremendamente importante el que tienen. Precisamente por eso la decisión es una campanada, no solo para El Salvador, sino para toda América Latina, para los países que en este momento están retando los derechos humanos. Recordemos que esta resolución del gobierno norteamericano se da precisamente porque esta sala se prestó a ser nombrada de forma ilegal, sin seguir el debido proceso de cómo ser nombrados,
Ellos no fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, ellos fueron nominados unilateralmente por el Ejecutivo y dijeron estos son los que van a ser. Ellos consintieron esa juramentación al cargo y en segundo momento el tema de haber elaborado un fallo de reelección continua del presidente en total violación a la letra de la Constitución. Ese tema de la reelección ni siquiera soporta un análisis de interpretación, sino que bastaría con leer la Constitución para llegar a la conclusión que no se puede permitir la reelección continua. Entonces, Eduardo, estas son las consecuencias de malas decisiones que se tomaron, de decisiones politizadas. El máximo tribunal de justicia de un país, como en el caso nuestro, la Sala de lo Constitucional, es la llamada a establecer el orden, el equilibrio en el ejercicio de las libertades públicas. Y es precisamente uno de estos fallos los que ponen en entredicho esa imparcialidad y esa administración de justicia que requiere nuestro país. De tal manera que es una situación que le va a traer muchas consecuencias al país, no solamente en términos personales. Y digo, ojalá que esto sirva de reflexión, porque si mañana se elige al nuevo Consejo Nacional de la Judicatura en la plenaria, que está previsto que pudiera que pueda ocurrir mañana, ojalá que tomen nota de lo que está ocurriendo con el máximo Tribunal de Justicia Constitucional, porque obviamente estas decisiones al margen de la ley afectan la gobernabilidad de todo un país. Vamos a ver si producción nos ayuda para poner el tuit del presidente de la República quien reaccionaba, si no igual lo vamos a comentar si es que lo tiene producción. El presidente reaccionó y dijo que lo que había ocurrido no tiene nada que ver, decía, con corrupción, sino una injerencia por parte de los Estados Unidos, una injerencia bajera, decía el presidente, un señalamiento muy fuerte. Le extraña, dijo, que no estuvieran incluidos, dijo, nadie de la oposición. Ese fue otro de los mensajes del presidente y dijo, no somos el patio trasero de nadie. Así reaccionó el presidente. Bueno, quizás... yo creo que quizás el pueblo esperaba una reacción un poco más de altura política, un poco más elaborada. Creo que lo más importante en este tema es reconocer los errores. Y hubiese sido bueno que el señor presidente de la República hubiera empezado por reconocer que se cometió un error al haber propuesto a los magistrados sin el debido proceso legal. Eso lo hubiese catapultado realmente como un estadista. Yo recuerdo hace unos pocos meses cuando la señora Angela Merkel dijo en Alemania de que era necesario hacer, digamos, una cuarentena por el tema de la incidencia del COVID. Y 3 días después recibió informes médicos, informes epidemiológicos, informes estadísticos y le pidió perdón a la nación y dijo, disculpen, me equivoqué, no es esa la medida que hay que tomar. Es decir, se dio tan de altura política de una mandataria reconocer un error que se había cometido. Y yo creo que en este tipo de casos reta precisamente a que los gobernantes o las personas que tomamos decisiones reconozcamos nuestros errores y podamos enmendar. Pero si sobre eso no se reconoce el error y se contesta de manera abrupta, creo que complejiza más la situación del país. Porque al final la relación entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, no el pueblo salvadoreño, el gobierno de El Salvador, se puede ver deteriorada por las malas decisiones que el gobierno pueda tomar. Y creo que eso sí sería realmente una mala señal, tanto externamente como internamente. De tal manera que el presidente tiene mucho que corregir en este tema. Creo que sería de mucha altura política que él reconociera estos errores. Tenemos también reacción, vamos a ver si producción tiene, de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, también Jean Mains, que se pronunció, incluso colocó también en su cuenta de redes sociales un audio. Aquí está el texto, dice: los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, Óscar Alberto López Jerez, Elsie Dueñas Lobo, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahum Martínez han sido añadidos hoy
a la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Lo confirmaba porque en el tuit específicamente del gobierno de los Estados Unidos pues no aparecían los nombres, ya solo se mencionaba que eran 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero ya ella ponía en detalle específicamente pues a quién se estaba refiriendo. Sí, en uno de los mensajes de la señora embajadora había una frase que hay que leerla muy despacio, que decía: este es el inicio de algunas medidas que se van a tomar. Es decir, eso significa que no es la única que eventualmente se pudiera tomar, sino otras medidas contra los magistrados o contra otros funcionarios de gobierno. Yo creo que no es necesario, Eduardo, que el país se exponga a llegar a este límite. Yo este día planteaba ante los medios de comunicación la necesidad de un diálogo nacional, de un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, organizada y no organizada, universidades, tanques de pensamiento, cooperativas, asociaciones de profesionales. Es decir, si quiere que no nos tome en cuenta la oposición, no estoy hablando por el tema de la oposición política, sino que haya un diálogo de reconciliación nacional, porque el clima que está viviendo el país es un clima que ya nos han demostrado otros países que lo han cruzado y el resultado es malo en términos de gobernabilidad. Es decir, en este momento las redes sociales estallan con insultos, con improperios, con descalificaciones de un lado y de otro. Vemos que el escenario político se contradicen políticos de un lado y de otro. Y yo me pregunto a qué horas el gobierno está pensando en la gente. Y te voy a citar un ejemplo que a mí en lo particular me ha llamado mucho la atención. Ya llevamos alrededor de 2 semanas de estar con este tema de la confrontación social. Y un tuit del señor presidente de la República o de alguno de sus ministros o de alguno de sus funcionarios de alto rango no se ha pronunciado porque el encarecimiento del pan cada día es mayor. Nadie está preocupado porque el pan está más caro, sino por la reelección, por las reformas a la Constitución, por detentar el poder, por descalificar, y nos hemos olvidado de la agenda de la gente. Nos hemos olvidado de que la gente, muchas familias mañana están contando los centavos porque no saben si tienen para el pasaje. Muchas familias en este momento están preocupadas porque sus hijos no encuentran empleo, no tienen la oportunidad de trabajar. Muchas madres en este momento están rezando para que sus hijos puedan regresar a su casa si salen mañana temprano. Entonces, esa es la verdadera agenda del pueblo que el gobierno no está discutiendo. Y debo de ser sincero, ni siquiera el gobierno, debo de decir la clase política en general. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos abordando a profundidad también este tema. Ya regresamos. Doctor, ¿qué tan complicada se puede volver esta situación, esta relación entre El Salvador y los Estados Unidos? O sea, la relación entre los gobiernos y si cree que esto puede afectar a la comunidad de salvadoreños que vive allá. Definitivamente que si se complejizan más las relaciones puede afectar tanto las remesas como la estabilidad migratoria de nuestros hermanos en Estados Unidos. Esperemos que no sea así. Particularmente ninguna de las dos cosas me gustaría. Me gustaría más bien de que pudiéramos lograr un TPS, ampliarlo y un estatus migratorio incluso más estable. Y me gustaría realmente que El Salvador pudiera acceder a más préstamos de organismos financieros internacionales, y también me gustaría que las relaciones diplomáticas mejoraran. Pero esto pasa por una toma de conciencia de que el gobierno tiene que hacer un cambio de timón, un viraje diferente en las relaciones. Hasta ahora lo que hemos visto es más confrontación, más descalificación, y no creo que este tema se resuelva con decir no somos el patio trasero, sino que este tema se resuelve volviéndonos un país más democrático, respetando la Constitución y las leyes, respetando las decisiones de quienes piensan diferente y sabiendo administrar los disensos para poder llegar a consensos y construcción del país. El presidente todavía tiene 2 años y medio para gobernar. Está todavía a medio término. Este es un buen momento para hacer un alto en el camino y despedir al montón de asesores venezolanos que tiene, que sin duda alguna le están
le están aconsejando irse por el lado de Chávez y por el lado de Maduro. Esos no son buenos consejos. Hay mejores asesores en El Salvador, sin duda, gente que ha vivido los desafíos de nuestro país, que pudieran aconsejar mejor al señor presidente y al gobierno de la República. Pienso además que el gobierno tiene que volver la mirada hacia los problemas reales de la gente. Hasta este momento, todo el entramado comunicacional se ve en función de más préstamos, en función de acaparar más el poder a través de reformas constitucionales, a través del acaparamiento de las instituciones del Estado, a través de la persecución de opositores políticos, de periodistas, de empresarios. Pienso que este clima no favorece para poder hacer del país algo diferente. Incluso esta polarización que se mira, ahora se conocía en las noticias, bueno, el día de ayer más bien dicho, este atentado contra el consulado móvil en Long Island, en Nueva York, Estados Unidos, una situación que pues, a todas luces es condenable. Sorprendió y es condenable que se pueda llegar a un nivel de hacer eso en los Estados Unidos. Y ojalá, Eduardo, que las autoridades norteamericanas investiguen a profundidad y deduzcan responsabilidades, porque tienen los medios para hacerlo, y por otro lado, quemar un automóvil en esas condiciones es casi un acto terrorista, sí, pues. Sí. Es algo complicado. Ojalá ahí salga a luz pública quiénes tomaron esa decisión y quiénes la ejecutaron, porque es una situación grave. Pero tú mencionaste una palabra, Eduardo, que para mí es el tema de fondo en lo que está viviendo el país, la palabra polarización. Y hay que ser sincero, ¿por qué el país se decantó por un nuevo partido político y por un joven político que prometió estabilidad al país? Porque estaba cansado de la polarización. Cuando Arena fue gobierno, el FMLN no lo dejó gobernar y con sus diputados puso muchos obstáculos. Cuando el FMLN fue gobierno, Arena se cerró con los préstamos y le devolvió la moneda, y eso hizo que nuestro país resultara inviable a través de este pleito. Y surge un tercero diciendo: yo voy a gobernar sin polarizar. Pero resulta que lo que hace a 2 años y medio de gobernar no es solo polarizar, sino que es entronizar un discurso de odio entre hermanos que no nos lleva a nada. Y esa es la razón por la cual las últimas encuestas ya reflejan que hay un 51% de los salvadoreños indecisos, que le preguntan si las elecciones fueran el domingo, ¿por quién votara usted? Por nadie, dice. Hay un 51% que de ese 51%, muchos de esos votos fueron para el actual presidente de la República, pero que ahora están desencantados, primero porque no están viendo objetivamente lo que prometió, pero la gran promesa de todas era el tema de despolarizar el país, y no se ha logrado. Por eso es que yo sigo pensando que el tema de un diálogo sincero, franco con las fuerzas políticas es lo único que puede fortalecer al gobierno, porque a nosotros como partido y como oposición responsable no nos gusta ni queremos que el gobierno fracase. No, al contrario, nosotros queremos que el gobierno sea exitoso, porque en esa medida los beneficios van a verse reflejados en la gente. Nosotros lo hemos dicho con claridad, nosotros vamos a acompañar aquellas decisiones que beneficien a la gente, pero también vamos a denunciar aquello que no esté bien hecho y que confronta las libertades públicas. Entonces, yo creo que es el momento de hacer un alto en el camino. Ojalá y la Iglesia Católica y las demás iglesias de otras denominaciones pudieran hacer un ensayo de tercero de buena fe para poder, digamos, propiciar un diálogo que se necesita tanto en el país. Hay otro tema también importante de hablar, y es el tema de la marcha, la concentración que se dio el 15 de septiembre. ¿Cómo evalúa así en términos generales la movilización, la cantidad de personas que llegó? Bueno, te confieso que en lo que va realmente del gobierno del presidente Bukele, nunca habíamos visto una marcha ciudadana tan grande como la que vimos. Sobre todo porque no vimos solamente personas vinculadas a partidos políticos, sino que vimos ciudadanos, empleados, empresarios, jóvenes. Me llamó mucho la atención ver la participación de los jóvenes, Eduardo, porque se dice tradicionalmente que los jóvenes apoyaron al presidente de la República. Yo creo que fue así,
pero en este momento las voces, digamos, más enérgicas fueron escuchadas y fueron dichas por los jóvenes. Me agradó mucho porque no se trató de una marcha político-partidaria, sino se trató de una marcha para pegar un golpe en la mesa y decirle al señor presidente, necesitamos respuestas a los problemas de la gente ya. Aunque algunos decían, bueno, incluso el presidente básicamente responsabilizó a Arena y al FMLN de estar detrás de esa movilización. Pero si fuera así, yo creo que se equivoca el señor presidente. Bueno, no se equivoca, se contradice. Porque si fuera así, entonces significa que no estamos en la esquina, significa que no somos 3% y significa entonces de que Arena y el FMLN somos mucho más fuertes de lo que él decía. Por eso él se contradice. Entonces, al no poder buscar una explicación de las miles de personas que fueron a las calles el 15 de septiembre, entonces él busca alternativas de culpar a los partidos políticos y dice, otra vez los tradicionales. Entonces somos bastante los tradicionales. Incluso ponían una foto suya con Lorena Peña. Yo la saludé y te quiero decir una cosa. Yo me acerqué a saludar a Lorena. Ella estaba sentada en una banca frente al Hospital Rosales mientras nosotros íbamos pasando. Yo la fui a saludar, cruzamos un par de palabras, ella se quedó sentada y yo continué con la marcha. No pasa nada. La vez pasada saludé también, bueno, no voy a decir al funcionario porque voy a decir que lo regañen en el gobierno. Vi en un restaurante a uno de los funcionarios de Nuevas Ideas, igualmente lo saludé, le decía lo mejor. Hace 3 días, vi a un diputado de Nuevas Ideas en un centro comercial, lo saludé, él andaba con su familia, no pasa nada. Es que lo que pasa es que hay tanto odio y tanto resentimiento en este tema que ahora hasta platicar con una persona resulta que es impropio o inviable. No, yo conocí a Lorena Peña cuando en el 2015 los dos éramos diputados. Muchas veces me quitó la palabra porque ella era la presidenta. Pero eso no significa en ningún momento que va a ser mi enemiga. Vemos la política y la respuesta desde ópticas diferentes. Ella es una mujer de izquierda, con sus principios y valores cimentados. Yo tengo los míos, de derecha, y no pasa nada. Pero el problema es cuando tú llevas al extremo y esto se vuelve, en lugar de buscar, digamos, respuestas a los problemas sociales, lo convertís en un ring. Eso es lo que no se vale. Y ese mensaje que da posteriormente el presidente de la República, donde hace un señalamiento también bastante fuerte a la comunidad internacional de estar promoviendo y básicamente diciendo, apoyando a los que están orquestando este tipo de medidas en busca de desestabilizar. Acto vandálico le llamaba concretamente el presidente. ¿Cómo lo ve? Yo sigo pensando que quienes manejan las comunicaciones y las redes sociales de Casa Presidencial son perversos. Yo estoy casi seguro que quizás el presidente ni siquiera estaba pensando en eso, en culpar a la comunidad internacional, pero las comunicaciones, los que le hacen los discursos al presidente, le hacen discursos incendiarios. Pero ¿será que el presidente no lo ve antes? Yo creo que él debe de entrar, digamos, o debería de entrar a cuestionar a su equipo de comunicaciones, sobre todo el que le hizo el discurso el 15 de septiembre, en donde se cometieron 2 errores, a mi juicio, casi insalvables. El primero era haber reprochado en un tono impropio a la comunidad internacional siendo sus invitados. Y el segundo es hablar de violencia en un discurso en el que necesitaba hablar de unidad. Por cierto, esto tuvo desenlaces bastante inesperados, según me cuentan. Me comentaron que los miembros diplomáticos que estaban invitados ahí, inmediatamente concluyó él el discurso, ellos se retiraron, ni siquiera le aceptaron una gota de agua, ni un vaso con agua, porque estaban molestos, le dejaron todo el cóctel servido y se fueron. Y es que no era para menos, no podés tratar de esa manera a tus invitados, sobre todo a las personas que representan los países que en los momentos más difíciles, terremotos, huracanes, deslaves, es la gente que ha estado con nosotros. No lo podés tratar de esa manera. Entonces, yo creo al final que
que la gente que está ahí es perversa, pues quizás ni siquiera el presidente. Y por eso es que yo creo que el presidente tiene muchos golpes de timón que dar. Porque en algo nos confesamos todos, izquierda, derecha, centros, políticos, no políticos, laicos. En algo nos parecemos todos. Todos queremos el bien del Salvador. Todos, sin excepción, incluyendo al presidente de la República. Él fue electo por una cantidad de votos suficiente como para tomar decisiones trascendentales, pero no decisiones de acaparar el poder político. No lo necesita. Y yo creo que esto es algo que lo debe de mover a la reflexión al presidente de la República, porque el liderazgo que él tiene debe de ocuparlo para convocar a la sociedad salvadoreña alrededor de un proyecto de país, no alrededor del odio. La gente no quiere eso. A la gente dice, ni siquiera veo las redes sociales, los noticieros, ni los políticos, porque dicen todos lo mismo, están confrontados. La gente quiere algo diferente. La gente quiere de verdad, Eduardo, un proyecto en el cual nos incluyamos todos. Ya el presidente vio con la marcha del 15 de septiembre de que no es cierto que haya un 3% en contra de él. Eso le quedó clarito. Muy bien. Y yo creo que es el momento de empezar a tirar los lazos de la unión y de un puente real en El Salvador. Vamos a hacer una nueva pausa, le invitamos. Si usted quiere participar de la entrevista, ya sabe, en el último segmento, por supuesto, vamos a dar espacio a su participación en las redes sociales. Ya regresamos. Bueno, sin duda otro tema del cual tenemos que hablar esta noche es el tema de las reformas, las propuestas de reforma a la Constitución de la República. Pues hay, doctor, mucha expectativa de ese documento que será enviado a la Asamblea. El presidente lo recibí el mismo 15 de septiembre y posteriormente pues decía, mire, estas reformas no van, la del matrimonio entre personas del mismo sexo, el tema del aborto, algunas de estas fue claro y dijo, no va a contener el proyecto que se va a enviar a la Asamblea Legislativa, pero esto es un punto de un universo muy grande de tantas reformas que será enviado a la Asamblea para su discusión, como debe ser. En realidad a mí me hubiese gustado más que el presidente hubiera presentado un proyecto o una propuesta para reactivar la economía del país, en la que, dicho sea de paso, somos el único país de Centroamérica que no tiene un plan económico post-pandemia. No sabemos cómo enfrentar la situación. Pero envían o van a enviar probablemente un proyecto de reforma a la Constitución en donde tocan aspectos que tienen que ver con la institucionalidad del Estado, pero no con los derechos fundamentales de la persona. No va el derecho al agua, no va el derecho a la alimentación, no va el derecho a un ambiente sano, sostenible. O sea, lo que va es cambiarle el periodo presidencial, lo que va es reformas al Tribunal Constitucional, lo que va son reformas a la Corte de Cuentas. Volvemos otra vez a lo que hace un momento te decía, Eduardo. Pareciera ser que la prioridad del gobierno es el tema de cambiar el Estado y mantener el Estado y apoderarse del Estado. Pero se le olvida la agenda de la gente. El tema del transporte colectivo, se le olvida el tema del encarecimiento de la canasta básica, se le olvida el tema del agua potable que no está llegando a las colonias, a los barrios, a las comunidades. Se le olvida el gran tema de los jóvenes y el desempleo, de las oportunidades, el pan que está más caro, que lo consume el 85% quizá de la población. Es decir, esos son los verdaderos problemas de la gente. Pero el esfuerzo del gobierno está centrado en reformas constitucionales que al final, si no hemos cumplido la constitución que tenemos, mucho menos se va a cumplir un proyecto de constitución que al final no le beneficia a la gente. Entonces, creo que para nosotros lo más importante debería de ser una revisión a la Constitución que permita darle vigencia a aquellos derechos fundamentales que no están reconocidos. Pero si lejos de eso, la situación es copar las instituciones, ocupar las instituciones y el manejo de las mismas, pienso que eso no es de interés de la población. Pienso que a la gente no le hace todavía pensar cómo eso le afecta o le beneficia. Ahora, las reformas a la Constitución, si se hubiesen hecho
consultando de verdad las universidades, los tanques de pensamiento, los especialistas, hubiese sido un proyecto nacido de la población, pedido por la población. Pero cuando es un proyecto que lo han hecho 4 personas encomendadas y pagadas por alguien, pues simple y sencillamente es un proyecto que no responde a las expectativas del pueblo. Ahora, ¿pasará, cree usted que pase todo el trámite legislativo, es decir, ir a la comisión, llamar a los sectores, que se genere un debate, porque los votos los tienen? Eso hay que dejarlo claro. Para la reforma de la Constitución se necesitan 2 legislaturas. Claro. Entonces estamos hablando, Eduardo, de no menos de 6 años para lograr concretizarse. Ahora, por lo menos en la primera vuelta de aprobación. No, por lo menos en teoría. En teoría, porque eventualmente pueden ocurrirse mañana, las aprobamos mañana mismo y amanece el país con una nueva Constitución. Es decir, la no predictibilidad que el país está viviendo te hace pensar cualquier cosa, que podemos amanecer. Nuestro país amanece con una coyuntura y anochece con otra. Así somos de versátiles los salvadoreños. Esperemos de que la Constitución tenga una amplia consulta y si es necesario agregar derechos, sobre todo derechos fundamentales, me refiero a derechos humanos, a derechos colectivos, a derechos económicos, a derechos de índole familiar. Esos derechos, el núcleo fuerte que protege al ser humano, ese debe ser el centro de la discusión y tengo la impresión que esas reformas no reflejan eso. Hay algunos que dicen que el artículo 0, el que se agrega antes del derecho de la persona y que antepone el Estado, es un mensaje bien claro en qué sentido se buscaría avanzar en esto. Actualmente en la Constitución ya lo tiene. El origen y el fin de la actividad del Estado es el ser humano. Pero la pregunta es, en este gobierno, ¿ese ha sido el centro de la atención? Porque la actual Constitución así lo dice, pero no hemos visto esos resultados. Yo esperaría, por ejemplo, que haya mañana un gabinete económico, el presidente de la Defensoría, la ministra de Economía, las instituciones que velan por el consumidor, la presidenta de competencia, es decir, preocupados por el tema del alza del pan, viendo a ver cómo se bajan los precios de estos insumos, cómo se subsidian, para ver que a la gente compre su pan y pueda comer con menos dinero. Pero hasta ahorita no lo hemos visto. Hemos visto que la preocupación es otra. ¿Qué temas, por ejemplo, como abogado, le pregunto también, este tema de un tribunal constitucional paralelo a la Corte Suprema de Justicia, ¿debe preocupar o es un tema más que todo de orden del sistema jurisdiccional? Este tema del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República que va a sustituir a la Corte de Cuentas, la reelección presidencial, es que todas estas son instituciones jurídicas buenas. Buenas. El problema es cuando se contamina el ejercicio del poder político sobre la imparcialidad que deben de tener estas instituciones. La reelección presidencial no es mala, pero cuando se administra en un país democrático, en un país en donde el árbitro no representa un partido político, sino que representa el Estado de Derecho, ahí sí funciona la reelección. Es decir, el Tribunal Constitucional es bueno cuando representa la imparcialidad de la pronta y cumplida justicia, pero no cuando es hecho a la medida de un partido político que tiene los votos. Hemos visto, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, hemos visto por lo menos las últimas 3 salas de lo Constitucional con matices diferentes, con matices y resoluciones diferentes y criticables, pero al menos en las anteriores salas de lo Constitucional prevalecía el imperio de la ley, con algunas resoluciones criticables. Pero en esta Sala de lo Constitucional ha llamado la atención hasta de la propia comunidad internacional, precisamente porque algunos de los fallos han sido tan polémicos que no solo están al margen de la Constitución, sino que están encima de la Constitución, borrando la letra de la misma. Entonces, ahí es donde yo creo que el tema de fondo del Tribunal Constitucional no es malo. No, definitivamente que no es malo.
Pero cuando se quieren apoderar de las instituciones y ser un solo partido, el que se reconozca, que por cierto ahí hay una frase en la propuesta que dice que sí se permite un solo partido, un partido único en El Salvador, eso es peligroso, porque la actual constitución dice todo lo contrario, se prohíbe la existencia de un solo partido, de un único partido. ¿Será esta una nueva constitución? Porque algunos dicen, no, es más que una reforma. Sí, por supuesto que es mucho más que una reforma, claro que sí. Esta es una nueva constitución hecha a la medida de quien pagó la canción. Y aquí es precisamente donde nosotros decimos si el país en este momento estará en condiciones de poder, digamos, cambiar la constitución sin haber cumplido la anterior, sin haber escuchado las verdaderas necesidades de la gente, que no es una nueva constitución. La gente quiere agua potable, la gente quiere comida, la gente quiere empleo, la gente quiere oportunidades. Excuso comentarte que en los últimos 10 meses han salido del país 73,000 personas para Estados Unidos. En los últimos 2 meses, 408 personas capturadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso lo que significa es que las cosas no andan bien. Entonces hay algo que está fallando en el país. Y esto no tiene que ver, como se dice normalmente, es que son los partidos tradicionales. No, si quien está gobernando en este momento tiene todo el poder, tiene todas las instituciones, entonces ya no hay excusas. Hay que empezar a hacer las cosas bien. En el caso de esta resolución de la remoción de los jueces mayores de 60 años o 30 en el ejercicio ininterrumpido pues, de la práctica de la judicatura o la magistratura en los tribunales, ¿qué tan riesgoso es esta situación o qué tan peligroso es para el país? ¿O era necesario como parte de una depuración? En realidad, este decreto es una depuración para poder sacar a los jueces que no fallan como el Ejecutivo quiere. Pero todo el mundo se ha centrado en la discusión de que los mayores de 60 años se van. Sí, eso es peligroso. Pero hay otra cosa que no le ha llamado la atención a la comunidad jurídica. Es que ahí en ese decreto se establece que será la Corte Plena la que va a decidir los traslados casi de manera discrecional, sin respetar ni la formación, ni la antigüedad, ni la carrera judicial del juzgador. Y ese tema lo que va a hacer es que si a la Corte Plena no le gusta cómo está resolviendo los casos el juez primero de paz de San Salvador, simple y sencillamente lo va a mandar para Namoros y va a poner a alguien de su confianza en el primero de paz. Que si en la Cámara Primera de lo Penal no le gusta cómo falla uno de los magistrados, si no tiene los 60 años lo va a mandar allá por Aguachapán, allá por Guaymango y va a nombrar a otro. Entonces, ese tema es tan peligroso como el tema de sacar a las personas por su edad. Una última reflexión, es que el tema de la edad no se compara en el caso de la judicatura con un empleado normal, que sí se jubila a los 55 y 60 años para mujeres y hombres respectivamente, sino que el cargo le da la posibilidad de juzgar con imparcialidad, porque el juez no depende de un nombramiento en función del tiempo, sino que él es un juez de la Constitución. Y eso solo se garantiza cuando existe una estabilidad en el cargo. Y ahí es precisamente donde ataca el tema de este decreto que confronta a todas luces con los derechos de los jueces. Muy bien, vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, el último segmento de debate lo dedicamos a su participación a través de las diferentes plataformas que nos han estado enviando a lo largo del debate de la entrevista. Así que vamos a la voz de Mao Hernández, que nos vas a ayudar, Mao, a leer algunas de esas preguntas para nuestro invitado de esta noche. Mao. Bueno, buenas noches, Eduardo. Buenas noches, doctor Portillo Cuadra. Antes de comenzar a leer la participación, queremos hacerte extensivo el saludo de cumpleaños que celebraste ayer de parte de todo el equipo de producción, tanto acá en Máster como en el set. Y bueno, todo el equipo, muchas felicidades y que recibas más bendiciones. Ahora sí,
Vamos a lo que nos trajeron. Comenzamos con Rafa, que nos escribe: pues no, estimado, refiriéndose al doctor Portillo Cuadra, que les quiten la visa a todo el núcleo familiar, que las sanciones sean para ellos y no para todo el pueblo, que no tiene por qué pagar arbitrariedades, que las sanciones sean directas a los funcionarios y sus familias, así debe ser, refiriéndose a los nuevos nombres publicados en la lista Engel. Franco escribe: buenas noches, me gustaría preguntar al diputado cuál ha sido el aporte político de su partido. A todas luces está aprovechando un momento coyuntural para sacar ganancia de ello. Silvio Levi nos escriba: interesante tema. Hablando de la situación política, me gustaría preguntar al diputado, ¿está dispuesto a tomar las armas para defender la democracia? Porque en redes circula un video donde habla eso junto a una exparlamentaria, señala Silvio Levi. Dani dice: seamos sinceros, hay naciones donde sus funcionarios han sido sancionados por Estados Unidos, pero al final no ha producido un cambio de régimen o del camino que recorre el régimen. Lo que sí es que afecta a la población, pero no tanto a los gobiernos. Marcos Ruiz nos escribe: las reformas a la Constitución deben responder a una necesidad real. Claro está que el derecho es cambiante, pero una reforma tiene y debe responder a los intereses de las grandes mayorías, no a sectores. Esto en observación con el debido proceso, señala Marcos Ruiz. Y finalmente Emilio Monterrey participa escribiendo: totalmente de acuerdo con el diputado Portillo Cuadra en cuanto al tema de la unidad que tanta falta hace al país. Todos los sectores y los partidos deben dar su aporte. Debemos ser inclusivos y tener claridad en una visión de país. Saludos y bendiciones a todos. Vamos al set para las respuestas del doctor René Portillo Cuadra. Muy bien, gracias, Mao. Doctor. Bueno, primero quiero decirte, Eduardo, que no participo de una situación en la cual se puedan tomar las armas para arreglar una situación social. Esos tiempos ya pasaron, no queremos regresar a esos tiempos. Esos tiempos fueron dolorosos para el país y la enseñanza que nos dejó es que busquemos el diálogo, más diálogo. Cuando se nos niegue el diálogo, busquémoslo todavía con mayor ahínco, porque realmente regresar a ese episodio, yo fui un joven que fue a la universidad en medio de las balas y fue una situación complicada para todos los salvadoreños, no solo para mí, sino para todos los que lo vivimos, y no queremos regresar a eso. El presidente de la República fue electo por el voto popular y eso merece respeto a la institucionalidad, merece respeto a su investidura. Por lo tanto, una solución armada es realmente una solución arcaica, totalmente ilegítima y que vive solo en la mente de aquellas personas que viven en el pasado. Nosotros vivimos en otro momento. Alguien hacía una pregunta muy interesante: ¿qué le ha aportado su partido en este periodo, debo de entender, en este periodo de gobierno? Nosotros hemos acompañado con nuestros votos todos aquellos proyectos que se han presentado a la Asamblea que tienen que ver con el acompañamiento del tratamiento de la pandemia. Incluso nosotros votamos por el viaducto de Los Chorros, más de 200 millones de dólares, nosotros votamos por ese proyecto. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que ese proyecto, si se realiza, va a ser un proyecto que va a beneficiar a la gente y a todo el país. Y te puedo seguir nombrando una cantidad de proyectos en los que hemos votado y tenemos una explicación para cada votación. Obviamente no hemos acompañado muchas de las cosas que nos parecen que no tienen un control o un detalle, pero nuestros votos siempre han estado a disposición del pueblo. Y el otro comentario que creo que es importante es que lo que pasa es que ya no tenemos opción como nación, como país. Si nosotros no buscamos la unidad nacional, si nosotros no buscamos hacer de nuestro país nuestra casa, en donde podamos caber todos, oyendo las visiones, ser tolerantes a la crítica, nosotros no vamos a caminar. Al presidente le quedan 2 años y medio, probablemente se vaya, o no sé si busque la reelección, no lo sé, pero el país va a continuar, pero no puede continuar con los mismos problemas, sino que debemos de empezar a buscarle soluciones. Nosotros en Arena siempre hemos estado abiertos a discutir los temas, a oír las opiniones, a ser tolerantes a la crítica y también a construir país. Nosotros somos un partido basado en el respeto al sistema democrático, no somos antisistema. Y también decía
no han producido, decía, algunas sanciones de Estados Unidos a algunas gobiernos, decía él, mire, sí le ha traído repercusiones a la persona, pero sobre todo al país, a la persona no, decía. Y efectivamente así es, por lo menos las sanciones que se han puesto hasta este momento han sido contra los funcionarios o contra sus familiares. Lo que pasa es que no podemos dejar de hablar de un tema que es importante. En estos 130 días de la nueva Asamblea Legislativa, se han aprobado más de 1.400 millones de dólares. Pero todo ese dinero aprobado no ha entrado a las arcas del gobierno, porque no hay organismos financieros que le estén prestando a El Salvador. Y esa es una de las razones por las cuales la población cree que la reforma de pensiones anunciada es para caerle encima a los 12.000 millones de dólares del fondo de pensiones y nacionalizarlo porque no hay de dónde. O sea, eso es lo que la gente piensa. Sí. Que al no haber una fuente de financiamiento, el gobierno tiene que buscar alternativas. Entonces, que no le presten al país es complicado. Muy bien. Y eso tiene que ver con la relación que ha forjado este gobierno con la comunidad internacional. Esperemos que esto marche de mejor manera. Si el gobierno fracasa, fracasamos todos. Por lo tanto, no me alegra que el gobierno fracase. Nos conviene a todos los salvadoreños que el gobierno tome buenas decisiones. Muy bien. Pero eso pasa por respetar el Estado de Derecho. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Eduardo, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a la familia salvadoreña. Y gracias a ustedes por su sintonía. Si va todavía en la calle o va a salir, hágalo con precaución. La lluvia se va a mantener por lo menos por las próximas horas, han dicho las autoridades. Que descansen.